Uno. Hola Jimé, muchas gracias por estar acá en esta entrevista. Yo les presento a Jimé, ella estudió biotecnología y bueno, ahora logró entrar a una consultora muy importante a nivel internacional. Em, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo descubriste que querías enfocar tu carrera científica hacia este mundo de consultoría corporativa? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, contestando tu pregunta, durante la carrera me enseñaron cosas muy técnicas y cómo funcionaba la industria, pero después, gracias a que me metí a otras actividades y a investigar por mi cuenta, me di cuenta que pues hay mucho campo de aplicación en la biotecnología y no necesariamente es directamente en el laboratorio o en la misma industria, sino también en cómo funciona como en todo el ámbito comercial y qué es todo lo que tiene que pasar para que esa tecnología llegue a beneficiar a la gente. Entonces, digamos que yo llegué a este camino por investigar en otras partes y simplemente como mantener la mente abierta a que la biotecnología no es solamente algo técnico. Me encanta, muchas gracias. Bueno, pues como tú sabes, nos conocimos por justamente una de estas múltiples actividades en las que estuviste y pues esa actividad es debate competitivo. Tú y yo sabemos que hay cierto grado, por ejemplo, también de un rigor mental muy específico cuando ya estás, por ejemplo, en competencia y demás. Yo que quisiera preguntarte es, ¿de qué forma crees que estas habilidades que aprendiste, de específicamente argumentar, comunicarte de forma verbal, y también que pudiste desarrollar más adelante con proyectos de debate, te ayudaron a destacar en estos procesos de selección, específicamente en una corporación como en la que entraste? Sí, me ayudó bastante, primero en las entrevistas, así, en lo que quería expresar, en el tipo de experiencias que quería que se dieran cuenta que tenía yo la experiencia y en las actividades en las que había participado, o sea, en cómo lo expresaba. Y segundo, en la oportunidad tan grande que tuve del intercambio internacional gracias al debate competitivo, que eso lo valoran bastante justo estas empresas multinacionales. Y tercero, lo que te trae o las habilidades implícitas que ya te trae debate, que es, no sé, aprender de muchos temas, es saber qué es lo importante, saber discernir, aprender a tener como diferenciar qué es importante en, no sé, en un proyecto, e incluso a cómo puedes llegar a convencer a la gente que llegarles a explicar cosas que tal vez no entienden porque son cosas muy técnicas, o sea, va a un rango de cosas muy, muy, muy grande, pero que ayuda bastante, que inicialmente no tienen mucha relación, pero ya viendo en el día a día, en el mundo de la consultoría o de las farmacéuticas, son habilidades muy transferibles. Ya, muchas gracias. Y lo siguiente que quería preguntarte, no, no es cierto. Creo que no se está grabando. No, sí. No, sí se está grabando. Ya, perdón. Continuemos. Ok, vamos con la siguiente parte. Muchas gracias por esta respuesta. Em, bueno, las personas que estamos a tu alrededor sabemos que eres una persona que es muy dedicada. Y yo quisiera preguntarte justo ahora en este nuevo escenario, en esta nueva experiencia profesional. ¿Cómo logras gestionar tu energía y tu tiempo para mantener la excelencia en el trabajo y que al mismo tiempo puedas seguir involucrada, por ejemplo, en estos proyectos de debate? Ok, esta es una muy buena pregunta, pero todo se basa en saber priorizar y ver justo a qué le quieres dar de tu energía, porque tal vez tengo dos, tres proyectos que son importantes para mí, o sea, como proyectos personales y profesionales. Entonces, justo a lo que más importante o lo que más le quiero dedicar tiempo es en lo que más voy a enfocar mi energía. Entonces,
básicamente organizo mis proyectos o mis tareas que tengo que hacer para lograr cierto objetivo en base a qué tanto impacto tienen estas actividades, en qué es lo que tengo que hacer ya en el momento, en qué es lo que va a afectar mi proyecto en un largo plazo. O sea, son muchas variables y pues esto, o sea, ir organizando qué es lo más importante para mí, al menos en el día, para poder lograr estos objetivos y estos proyectos. Increíble, muchas gracias. Eh, Ahora, ya tú hace rato me platicabas algo de cómo hay que explicar a veces este tipo de conceptos muy complejos a personas que a lo mejor o no son expertas o son expertas, pero en algún área distinta a la tuya. Y especialmente en este tema de consultoría, eso pasa como probablemente más seguido. Eh, ¿Cuál ha sido la estrategia verbal específica que has utilizado para lograr que ciencia que es como muy pesada, por ejemplo, pueda ser entendible y persuasiva? O sea, ya sea para clientes o incluso ahora como que estuviste justo como en estos procesos de entrevistas, etcétera. ¿Cómo lograste eso? Pues al hablar de temas tan técnicos, no ahondar en palabras o en conceptos que una persona, digamos, común sabemos que no entendería. Porque a veces es fácil como asumir que todos entienden o saben de lo que estás hablando si te mueves en un mismo medio, pero aquí yo creo que el mejor consejo es explicarlo como si, explicarlo en dos oraciones y como si se lo estuviese explicando a un niño de primaria, porque hay veces que ni siquiera es tan relevante la cantidad de información técnica que dices, o sea, es relevante nada más porque lo tienes que mencionar, pero al final la mejor forma de explicarlo es darte cuenta qué es lo que necesitan, qué tipo de información necesitan y ya básicamente traducirla a qué es lo que necesitan y hacerlo de forma muy breve y como si se lo estuviera explicando a un niño pequeño. Vale, perfecto. Ahora, en el pasado, bueno, ya hablábamos de tu involucramiento en proyectos de debate, ¿no? Específicamente torneos, eventos, un torneo específico. Em, ¿Qué habilidad, bueno, y que específicamente eso supuso, ya sea en el proceso y en el durante, resolver crisis, ¿no? O sea, en tiempo real, negociar, contactar con equipos, etcétera. ¿Qué habilidad no verbal, o sea, como que no tenía que ver necesariamente con el contenido, sino más bien como en cómo comunicabas, consideras que fue tu mayor salvavidas en esos momentos de alta presión? Sí, igual esta es una muy buena pregunta porque siento que para saber comunicar algo, primero necesitas saber escuchar a la persona a la que le quieres comunicar eso. Entonces, la mejor habilidad para hacer esto es entender desde el lenguaje corporal de la persona cuando estás platicando algo o incluso cuál es el tipo de comunicación que tiene esa persona. No sé si es una persona más extrovertida o introvertida, alguien que le cuesta expresar lo que quiere decir o hay muchas formas de leer a las personas, entonces yo creo que ese es el mejor consejo para poder comunicarle algo a alguien, saber de qué forma puedes explicárselo, pero leyendo antes cómo es que va a reaccionar, de qué forma se comunica, qué es lo que valora, cómo piensa, y eso se puede saber muy fácil poniendo atención incluso sin que la persona diga algo, pero no sé, desde cómo se viste, cuál es su presencia, su lenguaje no corporal, eso te dice bastante y te puede ayudar bastante en saber cómo comunicar las cosas. Vale, perfecto, me parece una gran estrategia. Ahora, cuando entraste en este nuevo empleo en la consultora, pues obviamente el ambiente corporativo cambia, ¿no? Ya es distinto de lo que viviste a lo mejor en tu carrera o así. ¿Hay algún momento en específico que tengas en mente en el que tuvieses que adaptar estos estilos de comunicación para conectar con perfiles que a lo mejor tengan mayor jerarquía? O sea, por ejemplo, cuando te comunicaste con, no sé, o sea, como quien vaya a ser tu manager, tu equipo, etcétera, o que, por ejemplo, fuesen de una cultura distinta, no sé, que sean extranjeros o etcétera.
Sí, o sea, creo que justo siempre es importante saber transmitir la información y traducirla al, ya sea a tus managers o a gente que tenga una, no sé, una cultura distinta, un background distinto. Em, pero aquí, o sea, igual creo que lo más valioso es entender qué es lo que valoran y, por ejemplo, en el caso de los managers, es, o sea, también tú darte cuenta que la información es importante, si no, no estarían hablando contigo. Entonces ahí el mejor consejo que podría dar es no desvalorizar tu información y lo que estás comunicando porque pues por algo, por algo estás explicando lo que te están pidiendo. Y también con gente de otros países. A veces los equipos igual son globales y tienes que hablar con gente de, no sé, de la India, de Canadá, de Estados Unidos, y el trabajo que se hace en tu oficina también es importante. Entonces, no importa en qué posición estés, o sea, como en el nivel jerárquico o en qué lugar del mundo estés, es comunicarlo y tener la confianza de que la otra persona pues lo va a ver como tal, o sea que eh, tiene el mismo nivel de importancia como si, ajá, o sea, igual aporta al trabajo y porque al final todo es un engrane. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, la siguiente es esta idea que se tiene allá afuera muchas veces de que ser muy dedicado es sinónimo de como perfeccionismo. En esta experiencia que tienes liderando proyectos, ya sea pues académicos o ahora, bueno, que entras a esta nueva experiencia, ¿cómo sueles comunicar? Y esto es muy específico, ¿cómo sueles comunicar las expectativas que tú tienes con tu equipo? De forma que, o sea, puedas motivarlos, pero a lo mejor sin llegar a abrumarlos necesariamente. Sí, aquí específicamente en trabajos de, o sea, donde hay varias personas y donde tienes puesto, digamos, de liderazgo o de tomar decisiones, es aprender las skills o las habilidades específicas que tiene cada persona y esto igual, o sea, va en aprendiendo cómo es que piensa cada persona, qué es lo que valoran más y para poder, digamos, armar y sacar lo mejor de tu equipo es como entendiendo y explicándole a las personas como, mira, tú eres bueno en esto y te gusta hacer esto, te sientes cómodo, entonces esta es la tarea que tú puedes hacer y que te vas a desenvolver bien. Y así lo mismo con todas las demás personas del equipo. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí, sí, me parece bastante bien. Muchas gracias. Ya estamos en las últimas preguntas. Ahora quisiera abordar esta respecto a si tuvieses que escoger un solo proyecto dentro de pues, los varios que tuvimos en la sociedad de debate, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de comunicarte, de liderar, etcétera. ¿Cuál sería ese proyecto y qué aprendiste de él? Sí, justo antes de graduarme, un semestre antes de graduarme, organizamos un torneo que es el Abierto Mexiquense de Debate ahí en la universidad. Entonces, para mí sí fue justo este antes y después en la forma en la que podía ver no solo mi liderazgo, sino lo que puede hacer un equipo en conjunto y como varias, si varias organizaciones se ponen de acuerdo y trabajan en equipo, pueden hacer un evento que tenga impacto en muchísimas personas. Entonces, justo, o sea, este fue el evento y para mí, no sé, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué, ¿Qué qué fue lo aprendiste de él? O sea, como cuál fue y qué aprendiste de él. Ok, y lo que aprendí de él fue la cantidad de cosas que puede hacer una sola persona si sabe justo comunicar lo que quiere y sabe a quién comunicárselo y cómo comunicarlo. O sea, y esto lo vi desde cómo convencer a los chicos que se iban a inscribir al torneo de debate hasta cómo convencer a las personas que iban a financiar este proyecto y también cómo convencer a las personas que nos estaban ayudando logísticamente a apartar los lugares en la universidad. O sea, había muchas
como digamos, grupos de personas y esto fue lo que aprendí, o sea, que no importaba el grupo de personas con el que estaba tratando, igual podía negociar cosas porque era simplemente saber cómo comunicarlo y qué ofrecerles básicamente. Entonces, sí, esto fue lo más valioso que saqué de aquí. Lo más importante es que salió el evento y que fue muy bueno, Sí, justo. digámoslo así. Sí, Pues sí, muchas sí. gracias. Y ahora viendo estas perspectivas a futuro, ¿no? O sea, dentro de tu carrera como consultora ahora, ¿cuál crees que sea la habilidad verbal o de comunicación que sientes que todavía podría mejorar un poco o que puedes llevar al siguiente nivel? Em, Bueno, yo creo que hay muchas, o sea, si bien siento que mi habilidad de comunicar ha ido mejorando con el paso de los años, específicamente después de haber entrado justo a esta sociedad de debate, pero ahora yo creo que sería, o sea, bueno, ahorita en la carrera profesional o el camino que he agarrado de consultoría, yo creo que sería saber explicar muchísima información, no necesariamente información técnica, pero saber resumir muchísima información, especialmente a clientes, porque en consultoría, cuando investigas acerca de un caso en específico de una empresa, literalmente son meses o semanas de investigación y de mucho trabajo, y todo esto lo tienes, o sea, tienes que sacar una conclusión en una presentación de media hora después de haber investigado muchísimo acerca de esta industria y de esta empresa. Entonces yo creo que la habilidad que todavía podría seguir puliendo por mucho tiempo es discernir qué es lo más importante para poder dar, o sea, en el caso de mi trabajo, poder dar una buena recomendación. Entonces esto, o sea, saber resumir para poder explicar lo que de verdad les interesa. Va, muchas gracias. Y la última pregunta. Para esos jóvenes que están en tanto en ciencia, por ejemplo, o en debate, y que a veces dudan de su propia voz o de su capacidad de poder liderar proyectos, ¿qué consejo les darías desde tu experiencia para construir, sí, para que puedan construir una comunicación que tenga, o sea, impacto y que nazca desde la seguridad, de la persona? Aquí tengo dos respuestas. Primero, que creo que es lo más básico, es que primero te ves muy cegado por el miedo del que pues te ven como un estudiante o alguien que no tiene nada de poder. Entonces esto, tú mismo te limitas al pensar esto, como cómo voy a ir a hablar con, no sé, el director de mi escuela o cómo voy a ir a hablar con alguien de gobierno para pedirle prestado dinero, bueno, no prestado, pero para que me financie mi proyecto. Creo que es muy fácil tú ponerte esta limitante porque te da miedo y porque dices, no voy a sacar nada de esto. Entonces eso sería lo primero, o sea, simplemente intentarlo y que ese miedo no sea, o sea, que tú no seas el primero que te diga el primer no, ya que mínimo sean otras personas, pero tú ya lo estás intentando. Y lo segundo es que para poder, o sea, como consejo como para estudiantes, es que para poder ir quitando este miedo, intentándolo, o sea, ir viendo como, pues, ¿qué puede pasar? O sea, voy a intentarlo, chance tengo el sí y, y, y lo puedo lograr. O esto también se puede ver, no solamente para proyectos o para organizar cosas, pero no se te puede meter a alguna empresa. Entonces, la mejor recomendación sería intentarlo en cualquier lugar, con cualquier maestro o persona que pueda apoyarte o impulsarte a saltar a otro lugar, pasar. Vale, muchas gracias por la entrevista. Esas son todas las preguntas hasta el momento. Em, y nada, sería eso. Muchas gracias, Jim. Va, muchas gracias a ti.